2020 ha sido un año muy complicado, no solo en lo sanitario, sino también en lo económico, para ver las repercusiones que la pandemia ha tenido sobre los empresarios de nuestra ciudad, para conocer las medidas y el trabajo que se ha realizado por parte de sus representantes. Hoy nos hemos trasladado hasta la Cámara de Comercio, donde vamos a hablar con su presidente, con Karim Boulais. Acompáñennos. Como les comentábamos al principio, nos hemos trasladado hasta la Cámara de Comercio, donde nos recibe su presidente, Karim Boulais. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en la Cámara. Muchas gracias a vosotros por venir. En estas entrevistas de balance de año lo que queremos tener es una visión general de cómo ha transcurrido este 2020 y no hay mejor manera que empezar hablando de qué planes había previsto, qué objetivos se marcaba la Cámara de Comercio y los empresarios de Ceuta antes de que llegara el coronavirus, que a principios de año nos parecía una cosa muy lejana, que solamente sucedía en China, y echara por tierra todos los planes que había. ¿Qué objetivos os habíais marcado? Bueno, nosotros habíamos planteado objetivos muy claros, iban todos en la misma línea que llevamos desde hace ya más de 4 años, era seguir el sendero del crecimiento, mantener las líneas económicas que estamos manteniendo de austeridad y continuar creciendo y haciendo más fuerte la Cámara, para poder seguir prestando los mismos servicios que estábamos prestando anteriormente, que eran servicios que nunca se habían prestado aquí, como era el PRICE, que es el plan de integración a los chavales de menores de 30 años, pero que ya se ha convertido en una necesidad y un reclamo por parte de ellos. Al margen de eso, queríamos continuar con la formación profesional dual, porque entendíamos que eso ayudaba mucho a las empresas a tener, y también a los chavales, para incorporación de los puestos de trabajo nuevos. Y bueno, continuar nuestra feria de empleo, que el año pasado ya estamos rondando a más de 200 personas integradas, y continuar dando los servicios necesarios para hacer Ceuta un destino más atractivo. Sin embargo, como decíamos, llega el mes de marzo, se declara primero por la OMS la pandemia mundial y a continuación llega ese primer estado de alarma y todas las restricciones que acompañaron a ese estado de alarma, entre otras la de que todos nos tuvimos que quedar en casa. En ese momento el trabajo de la Cámara fue vital para muchos empresarios que se enfrentaban a situaciones muy complicadas. Exactamente, ¿cuál fue el trabajo que realizasteis, sobre todo en esos primeros meses en los que no se sabía muy bien cuándo íbamos a salir de la situación en la que nos encontrábamos? Sí, efectivamente, nos encontramos de repente de la noche al día con una situación terrible en la que empresarios que acababan de levantarse por la mañana y habían comprado mercadería y habían abastecido sus locales para poder ofrecer a sus clientes su producto, se veían que al día siguiente ya no iban a poder abrir. Entonces, lógicamente, nosotros intentamos desde un principio aunar todos los esfuerzos, nos comprometimos con la Confederación de Empresarios para trabajar todos conjuntamente con la ciudad autónoma para lograr medidas que directamente ayudasen a estos empresarios que se encontraban en la más pura ruina económica. Estamos hablando de puestos del mercado, gente que estaba vendiendo en ese momento pescado y que ya lo único que podía hacer era tirarlo. Estamos hablando de circunstancias muy peligrosas para todos nosotros. Entonces, rápidamente nos pusimos en manos a la obra y conseguimos sacar el proyecto del Ceuta Resiste, dotado con 10,5 millones de euros, que por lo menos garantizaban un sustento mínimo para que aquellos empresarios pudiesen ver algo de luz y prever que en algún momento pudiesen abrir. Fuimos logrando que esos 10 millones tenían más o menos un coste total para atender a todos los sectores de unos 3 millones de euros. Nos dio para 3 meses, justo en el momento que efectivamente tuvimos la primera fase, digamos, de relajación, y ya hubo sectores que pudieron continuar. Además, si no recuerdo mal, desde la Cámara de Comercio se ponía a disposición de los empresarios un número de teléfono de información COVID y habéis estado en todo momento informando de las medidas que tenían que ir tomándose, sobre todo en esas primeras fases de la desescalada en las que se exigía a las empresas para poder volver a funcionar una serie de exigencias. En todo eso también habéis estado con los empresarios. Sí, nosotros veíamos que la gente necesitaba respuesta, la gente había una ansiedad y había una preocupación enorme y nosotros necesitamos poderles dar respuesta. Es cierto que nosotros somos una Cámara de Comercio muy modesta, con poco personal,
que siempre se va ampliando según vamos teniendo proyectos, según esos proyectos que nos van ingresando dinero. Pero la realidad es que en este momento tuvimos que echar todos leña a la máquina y nos pusimos todos a una a sacarlo para adelante con nuestros propios teléfonos privados, sacando todas las dudas que los empresarios nos necesitaban soluciones. A pesar de todo ese trabajo, es una evidencia, no lo puede negar nadie, la pandemia y las restricciones han tenido consecuencias muy directas sobre la economía de Ceuta. Unas consecuencias que siguen produciéndose porque a pesar de que estamos ya en otra fase, seguimos teniendo restricciones, sectores como el comercio y la hostelería, que ya venían muy dañados de otra crisis de la que posteriormente hablaremos, siguen viéndose perjudicados. ¿Qué consecuencias concretas o lo más concretas posible ha tenido este año prácticamente perdido para la estructura económica de la ciudad? Es indiscutible que ha hecho un daño tremendo y terrible a todas las empresas de nuestra ciudad y de España en general. Pero sí es cierto también que nosotros hemos tenido complicidad, la ayuda y el apoyo de la Consejería de Economía de la ciudad. Si analizamos cómo han ido todas las ciudades en España, nos hemos encontrado con respecto, por ejemplo, si hablamos de hostelería, que en todos los puntos, en el momento que ha habido una segunda ola, un repunte, inmediatamente lo primero que se ha hecho ha sido cerrar la hostelería. Nosotros no hemos tenido unas restricciones tan importantes, ¿no? Nosotros nos han efectivamente restringido horas que nos han hecho mucho daño y que han mermado la cuenta de resultados, pero sin lugar a dudas se ha permitido a la gente que por lo menos pudiera mantenerse abierto. Luego el ocio nocturno cerró en toda España, prácticamente en toda Europa. Creo que somos la única ciudad de España a la que se le ha apoyado directamente con una mensualidad desde el mismo día que cerraron, es decir, desde el 13 de agosto se les ha mantenido el Ceuta Resiste a estos empresarios. Es verdad que muchas veces no llegan las ayudas en tiempo ni en forma, pero en este caso por fin estamos viendo cómo últimamente están llegando. Y luego si nos referimos al comercio, pues efectivamente el comercio iba ya muy tocado y muy dolido después del cierre de la frontera, pero si bien es verdad que también el COVID les ha hecho daño, hemos tenido el Ceuta Resiste 1 y ahora estamos intentando conseguir lograr que haya un Ceuta Resiste 2 que por lo menos nos garantice que esa estructura que tenemos de comercio y que no está destinada para el consumo único de los ceutíes, sino porque está pensado también para los clientes del país vecino, por lo menos puedan mantener los puestos de trabajo y pueda garantizar que dentro de 4 o 5 días, 10 meses, puedan mantener el negocio abierto. Entonces, en esa línea, Confederación de Empresarios, Cámara de Comercio e indiscutiblemente, lógicamente, la Consejería de Hacienda han hecho una estupenda y magnífica labor. Antes de esta crisis sanitaria del coronavirus, la ciudad ya venía de una situación muy complicada, que es la crisis que se generaba en torno a la frontera, especialmente en la segunda mitad del año 2019, cuando Marruecos de manera unilateral no solamente decidía poner restricciones al porteo, que en cierto modo ya las había, sino que además ponía complicaciones para que la gente que de forma habitual cruzaba los fines de semana desde el país vecino a comprar a Ceuta o a disfrutar de su hostelería, lo hiciera. ¿Qué medidas se pueden tomar para, una vez superada la crisis sanitaria, que sabemos que ahora es la más importante, se pueda superar también esta otra crisis en la que se veía inmersa Ceuta? Bueno, yo creo que la verdad es que la frontera tal y como la conocemos o como la conocíamos ya nunca más va a volver a tener. Es indiscutible que todo lo que se refiere al porteo, eso no va a ser inexistente y siempre vamos a estar más o menos sometidos a lo que decida Marruecos. Por esa misma línea nunca hemos perdido nosotros la perspectiva, ni con el COVID ni fuera del COVID, de que teníamos que ir desarrollando, trabajando para que este momento, en el momento que se terminase la pandemia, pudiésemos continuar y seguir creciendo y convertirnos en algo que realmente es lo que queremos, que es no depender de lo que es exclusivamente Marruecos. Es indiscutible que Marruecos, el cliente de Marruecos es un cliente absolutamente fundamental para todos los comerciantes y para toda la restauración de nuestra ciudad, que además eso tienen una contratación total de más del 45% de la contratación privada en Ceuta, pero si bien es verdad que también teníamos que plantear unas ideas nuevas y siempre hemos dicho que tenía que ir de la mano, por un lado, del Plan General de Ordenación Urbana, que eso generaría muchísimos puestos de trabajo, y por otro lado, de lo que era un plan estratégico turístico de Ceuta, reconvertir Ceuta, el ser un destino atractivo para toda la zona de Costa del Sol,
Y eso nosotros desde el principio hemos trabajado con delegación de gobierno, con la ciudad, con la Confederación de Empresarios y con los sindicatos, y firmamos un documento de intenciones en el que manifestábamos que este debía ser unos pilares y que debíamos localizar a un profesional que supiese convertir Ceuta en el destino turístico que todos deseamos y que hará que se generen más puestos de trabajo. Y en esa línea hemos estado trabajando, seguimos funcionando, creemos que en breve va a salir ya la licitación que permita a ese turoperador hacer esa promoción tan espectacular que nosotros necesitamos, pero que necesitamos que se apruebe ahora para que a partir del día 1 de enero ya puedan trabajar, o para el 2 o 5 de febrero que termine esta pandemia. Entonces, esa es una línea, y la otra línea, por supuesto, entendemos que la construcción es una fuente fabulosa de creación de empleo, de riqueza, y que necesitamos una herramienta acorde a la época que vivimos. Y ya para finalizar, esta pregunta se la estoy haciendo a todas las personas que están pasando por este balance del año, y es si eres optimista de cara a lo que nos espera para 2021 y qué perspectivas crees que puede haber para el año que va a comenzar en breve, que todos sabemos que la primera mitad del año por lo menos pues seguirá muy marcada por el coronavirus, pero si crees que de cara a la segunda mitad de 2021 podremos empezar a avanzar hacia la reconstrucción, por decirlo de alguna manera, de todo lo que se ha perdido este año. Por supuesto, yo creo que sí, yo creo que el optimismo es lo que nunca debe faltar, y más en la época y lo que nos ha tocado sufrir. Creo que tenemos además una sociedad muy fuerte, que tenemos una ciudadanía maravillosa. Creo que entre todos los empresarios que tenemos aquí en esta ciudad podemos reconvertir Ceuta en algo distinto. No ha sido la primera vez que se le ha tocado reinventarse, y esta no va a ser la última, por supuesto que no. Entonces, yo creo que las medidas que se han puesto para paliar la pandemia, y por otro lado la continuidad en el trabajo para dirigir Ceuta a donde tiene que ir, darán unos frutos positivos, y más o menos antes del verano del año que viene empezaremos a vivirlos. Karim Boulais, pues muchísimas gracias de nuevo por habernos recibido en la Cámara de Comercio y por haber contribuido a hacer balance de este año 2020, un año que, como decimos, lo ha cambiado todo. Muchísimas gracias.